5.5 Los apegos y el ego. Aceptamos vivir en sociedad para satisfacer nuestras necesidades. Por ello, socialmente establecemos una cultura que nos permita desarrollar nuestras potencialidades. Sin embargo, en esa lucha por alcanzar los satisfactores para saciar nuestras necesidades, va surgiendo en cada uno de nosotros un cierto grado de egoísmo, de competitividad, de apegos, de envidias, de deseos por tener más y más, brotando consciente o inconscientemente los deseos de tener mayor control, poder, con un apetito insaciable de acumulación de bienes, riquezas materiales y poder. Lamentablemente descuidando la experiencia personal del ser, más que el de tener. Generalmente buscamos adquirir privilegios, ser reconocidos socialmente, tener una alta posición social para así controlar y tener más poder sobre los demás. Muchos seres humanos convierten al poder y al dinero en su razón de existir y en su sentido de vida. Todo lo anterior interfiere con el desarrollo de la plena conciencia. Si bien es necesario e importante tener amor propio, el contar con una fuerte autoestima y el formarnos un buen carácter que determine nuestra personalidad. Sin embargo, no podemos prescindir de nuestro ego instintivo, que lucha por nuestra supervivencia. Por ello, es muy importante contener y controlar el ego, estableciéndole límites, evitándole darle rienda suelta al ego y rompiendo con los apegos. El no poder contener al ego frena y obstaculiza el desarrollo de la conciencia individual y social. Pero también es cierto que sin el concepto del yo no habría individuo, y sin individuo no habría un sujeto responsable de sus actos y conducta. Y sin responsabilidad no habría valores, moral, ni ética, ni cultura dentro de nuestro plano terrenal. Sin moral no habría sociedad, sin sociedad no habría arte, religión, ciencia y tecnología. Por ello, el yo está profundamente enraizado en nuestra idea de responsabilidad moral y social. Cuando se destruye la noción del yo, no existe responsabilidad individual. Cuando se elimina esta noción, la vida en sociedad sería imposible. Por lo tanto, la expansión de la conciencia se bloquearía y la oportunidad de alcanzar niveles de existencia superior se frenaría. 5.6 Los miedos. Una de las principales causas que nos genera miedos es el saber que existen en nosotros fuerzas muy poderosas y procesos psíquicos muy complejos, que funcionan casi automáticamente y sin nuestro pleno control. Por ahora, muchos de esos procesos no tienen explicación racional y menos científica. Sigmund Freud a dichas fuerzas y procesos les llamó pulsiones, que se ubican en el inconsciente. Freud estudió e investigó casi toda su vida el inconsciente con la técnica del psicoanálisis, descubriendo así un vasto terreno para la investigación. Por otra parte, él formuló teorías sobre los instintos, los sueños, los actos fallidos, las fobias, etc. Hoy, lo más importante que debemos hacer es el vencer todos esos miedos, para estar abiertos a nuevas formas de ver la realidad, conociendo e identificando a todas esas fuerzas psíquicas que se generan en el inconsciente, sin temor a nada, para así poder romper nuestros modelos mentales y sus paradigmas y poder llegar a lo más profundo de la esencia humana. También hay otro tipo de miedos que obstaculizan el desarrollo de la conciencia, tales como el miedo a vivir, miedo a la libertad, miedo al tomar decisiones, miedo a cualquier tipo de responsabilidad, miedo a ser feliz, miedo al expresarse, a ser espontáneo, al no tomar la mejor decisión, a equivocarse, al futuro, a los cambios, a lo desconocido, a los demás, al dolor y al sufrimiento. Por lo general, el miedo perturba nuestra conciencia, limita nuestras facultades, puede llegar a paralizarnos. Por lo tanto, tenemos dos opciones:
Una, lo enfrentamos y lo superamos. Y la segunda opción, vivimos cargando ese miedo toda nuestra vida. Los miedos bloquean la posibilidad de ir más allá de las fronteras de la conciencia y generan también respuestas violentas, debilitando la esperanza, la fe y bloqueando las posibilidades para superar el miedo y tomar conciencia de nuestro verdadero ser. (5.7) La ira y la violencia. Para la teoría freudiana, desde un enfoque mecanicista, se plantea que gran parte de la violencia es resultado de la represión de los instintos, específicamente a la pulsión de la libido. La libido es la fuerza vital más poderosa y general en nuestro organismo. Para Carl Jung, la libido es una gran torrente de energía psíquica que ha tomado diversos cauces y manifestaciones en la historia de la humanidad. Jung plantea que en cada etapa de la historia del desarrollo de la humanidad, la sexualidad se va orientando más a los apegos de los objetos culturales. Ha habido épocas de la evolución de la humanidad en que la libido es más prominente y fundamental, ampliando así el terreno de la expresión de la sexualidad. En otras etapas, como por ejemplo el de la industrialización y posrevoluciones industriales, la libido es reprimida con el argumento de la sobrepoblación y la explosión demográfica, quedando la sexualidad inhibida culturalmente para frenar el crecimiento de la población en el planeta. Para Jung, la libido no solo expresa la pura pulsión instintiva de la sexualidad, sino que también es la energía de la vida, una rama de la voluntad, de la creatividad, del sentimiento, de lo intangible, de lo sublime, que va más allá de lo puramente instintivo y material. Es por ello que la naturaleza del ser humano debe verse más allá de los puros instintos. Coincidiendo con ese enfoque, hay gran cantidad de pensadores, científicos y filósofos, tales como Platón, Aristóteles, William James, E. Fromm, entre otros. Jung y Fromm analizan la naturaleza del ser humano desde una perspectiva también espiritual, yendo más allá del puro instinto sexual. Coinciden hasta cierto punto con la perspectiva platónica del concepto de la idea pura y del amor platónico. También el pensamiento de Max Scheler coincide con los juicios de los sentimientos, que nos plantea una dimensión humana, que va más allá de los puros instintos en la naturaleza humana. Los trastornos al yo frenan el desarrollo de las potencialidades de la persona, tanto a nivel personal como también a nivel colectivo. Se pierde la autoestima, la confianza, los valores, y se genera una escalada de violencia hacia uno mismo y hacia los demás. Dicha violencia frena el despertar de la conciencia y fomenta miedos ocultos. Herbert Marcuse escribió en su libro Eros y la civilización que el surgimiento de la ira y la violencia son generados principalmente por los sistemas económicos y políticos represivos de la libido. (5.8) El estrés. El estrés es la enfermedad silenciosa del siglo XXI. Tiene dos facetas, la positiva, la cual nos permite prepararnos para un reto, ir a una competencia, atender a una contingencia adecuadamente, reaccionar favorablemente ante una amenaza o peligro. Y el estrés negativo nos resta energía, vitalidad, y cuando se vuelve crónico afecta nuestra salud, y también se refleja en conductas inapropiadas, actitudes violentas, pensamientos tóxicos, sentimientos dolorosos, emociones incontrolables y finalmente debilita nuestro sistema inmunológico. El estrés negativo se generaliza principalmente en una sociedad de masas, con un apetito insaciable para consumir y devorar todo lo material.
Las principales fuentes del estrés negativo lo constituyen interminables jornadas de trabajo, la constante competencia y las rivalidades por el deseo de tener mayor poder para controlar a los demás, generándose un malestar social en la que cada uno mide su poder e importancia por el hecho de tener una agenda muy saturada, por tener que hacer muchas cosas durante el día. El andar siempre corriendo sin parar, el desear estar en diferentes lugares al mismo tiempo, hace de nuestra agenda una fuente de estrés, adormeciendo así nuestra verdadera conciencia. El saturar nuestra agenda con muchas citas, reuniones, actividades, forma parte de nuestro ego para estar siempre ocupados, trabajando, estudiando, jugando y evitando a toda costa estar solos con nosotros mismos, evitando al escuchar a nuestra conciencia, por llenarnos de pensamientos y de un torrente de actividades interminables, que interfieren con nuestro verdadero ser y expansión de nuestra conciencia, viviendo dentro del esquema incesante del trabajo, consumo, trabajo, cayendo así irremediablemente en un estrés y en una ansiedad infinita, que frena y obstaculiza nuestra conciencia, convirtiéndonos en seres que perdemos conciencia de nuestra verdadera esencia al quedar enajenados y cosificados por un materialismo depredador. 5.9. La depresión y los complejos. Carl Jung observó que cuando la energía psíquica no se utiliza para adaptarse al mundo y no se mueve de manera progresiva, se activan los traumas, surgen los complejos, y en la medida que el yo pierde la energía disponible, se llega a potenciar la energía generadora de los complejos, creándose un círculo vicioso. Es decir, al no adaptarse la persona al mundo, surgen frustraciones, inconformidades, envidias, resentimiento, que fomentan más complejos por la inadecuada canalización de la energía psíquica. Jung la denominó la ley de la conservación de la energía, aplicada a la psique, en virtud que la energía psíquica no desaparece del sistema, pero sí desaparece de la conciencia de la persona. El resultado más común es la depresión, una ambivalencia e incapacidad de enfrentar el conflicto interno, la incertidumbre, la ansiedad, los miedos, los temores, las dudas, la frustración y los constantes cuestionamientos personales que generan inseguridad, desmotivación y pérdida de la autoestima. Otras manifestaciones de la falta del encauzamiento adecuado y consciente de la energía psíquica es la aparición de desequilibrios psíquicos, que junto a los complejos frenan la expansión de la conciencia. Hasta aquí, el punto fundamental consiste en canalizar la energía psíquica adecuadamente, y uno de los caminos es el fortalecimiento de la inteligencia espiritual. 5.10. La ansiedad y la neurosis. Como ya se ha mencionado, para poder llegar a una plenitud de conciencia, hay que superar ciertos obstáculos y tropiezos, tanto a nivel social como personal. A nivel personal, se debe trabajar en controlar nuestros pensamientos, dominar nuestros miedos, reducir apegos, manejar el estrés, manejar nuestras emociones asertivamente, alejarse de los patrones de masificación y cosificación, tomando sana distancia del consumo no sustentable, y el cuidar de no caer en la seducción de la publicidad y la mercadotecnia. Aunado a lo anterior, hay también otros obstáculos que nos producen ansiedades, obsesiones, fijaciones, fobias, sensación de persecución, daños psicosociales, traumas, neurosis, esquizofrenias, depresiones, etc., que inconscientemente o conscientemente se manifiestan y pocas veces reconocemos sus causas, y aún menos podemos identificar la manera y formas en que las expresamos. Una de las principales causas de la neurosis es el conflicto resultante entre los que dictan los instintos y, por otra parte, lo que la ética y la moral establecen. Cuando los deseos y las inquietudes personales nos dictan algo muy diferente a la moral,
surgen grandes contradicciones en la psique personal y en la social, llegando en ocasiones a presentarse trastornos de conducta tales como inadaptabilidad, desequilibrios emocionales, inconsistencias conductuales, conductas violentas, incongruencias entre lo que se siente, piensa, se dice y se hace. Todo lo anterior genera conflictos internos muy severos en las personas y en la sociedad, generando serias contradicciones conductuales explicadas por Freud, Fromm, Marcuse, entre otros. A esas incongruencias, contradicciones, también se le conoce como falta de integridad y producen profundos desequilibrios en la psique, dando lugar a esos malestares físicos, mentales y espirituales a nivel social. Por lo tanto, para poder ir más allá de nuestro nivel de conciencia, debemos emprender un viaje al interior de nuestro ser, sin miedos y sin apegos materiales, y sobre todo con una gran humildad, para hacer contacto con nuestro verdadero ser. Erich Fromm, en su libro Ética y Psicoanálisis, plantea que los desequilibrios emocionales, mentales o problemas psicológicos en gran parte son el resultado de una falta de vivir la ética personal y el no defender los propios valores en la vida cotidiana, generándose así una lucha interna y un conflicto permanente entre el afirmarse a sí mismo a través de los deseos y los instintos y el negarse a sí mismo dentro del contexto ético, social y moral impuesto, enfrentándonos a un dilema entre el deber ser social y el ser natural e instintivo, provocándose así una lucha interna entre lo socialmente aceptado y los deseos personales. De esa situación surge una fuente casual de neurosis y ansiedades que impiden el fortalecimiento de una plena conciencia. 5.11. Los juicios. Socialmente, somos seres que nos la pasamos haciendo juicios acerca de nosotros mismos, de los demás, del contexto que nos rodea. Los juicios nos etiquetan y a la vez nos asignan roles determinados a cumplir. Con los juicios construimos o destruimos a una persona por calificarla o descalificarla. Nos pasamos la vida juzgando lugares, situaciones, hechos. Y de esos juicios construimos nuestras propias historias. Historias de experiencias, vivencias, recuerdos, que arrastramos hasta el presente para interpretar y así delinear un futuro con predeterminadas expectativas, resultado de nuestros juicios. Con el calificar o descalificar decidimos el cómo deseamos interpretar los acontecimientos presentes en función de las historias que nos contamos a nosotros mismos, determinamos actitudes y conductas. Con base en la manera que juzgamos las cosas, expandimos o limitamos nuestra conciencia. La práctica incesante de emitir juicios determina socialmente los modelos mentales y los patrones de conducta socialmente aceptados. Las interpretaciones y percepciones de la sociedad moldean las actitudes, formas de pensar, de sentir, la manera de relacionarse y de interactuar colectivamente. Los juicios sociales frenan también el desarrollo de la conciencia colectiva e impiden su expansión. Durante la historia de la humanidad, diversas sociedades han definido el grado de rigidez con el que se debe fortalecer su carácter social y, desde luego, la observación de tabús, cuya violación tiene como resultado el ostracismo. Por lo tanto, el cambiar los juicios generalizados socialmente aceptados acarrea un rechazo, una sensación y hasta una represión violenta para quienes desafíen la corriente del pensamiento y comportamiento socialmente imperante. Los juicios son parte de nuestra identidad, nos poseen y actuamos en la vida de acuerdo con ellos, configuran nuestros modelos mentales, nuestra forma de ser. Son una fuerza muy poderosa en nuestro comportamiento, pues afectan nuestras conductas, actitudes, valores y relaciones. Los juicios nos pueden construir o destruir, y desde luego, el alejarnos de nuestro verdadero ser.
5.12. El dolor y la adversidad. Generalmente, el dolor se relaciona con el sufrimiento, pero el dolor se puede llevar sin sufrimiento, cuando se cuenta con un alto nivel de conciencia. Asimismo, también el infortunio se puede superar sin angustias, al desarrollar grados de conciencia superior. Superando el dolor, es posible ir más allá de nuestra conciencia, por el hecho de tener la capacidad de hacer la conexión con la conciencia universal, que nos permite ir más allá de nuestro yo, para así obtener la fuerza del amor, que nos permita soportar las penas, tribulaciones y el dolor que experimentamos. De esa forma, el dolor no se sufre, se siente, no se razona, se experimenta, y solo se logra trascender a través del amor y el aprendizaje que nos deja la adversidad. En nuestras sociedades altamente cosificadas y materializadas, el dolor no se atiende, no se acepta, no se reconoce. Más bien, se elude al dolor, se evita hablar de él y se le esconde, pagando cualquier precio por no sentir dolor. Sin embargo, ese dolor reprimido llega a manifestar en ciertas perturbaciones, desequilibrios, ansiedades, estrés, neurosis, psicosis, complejos y otro tipo de desequilibrios psíquicos. Alteraciones que son generadas por el contexto social, el tipo de vida que se lleva, alimentación, la adicción al trabajo, los malos hábitos, vicios, pensamientos tóxicos, falta de ejercicio físico y el desconocimiento de uno mismo. Para Freud, la vida en sociedad conlleva una gran represión en todos sus aspectos, causando al menos trastornos emocionales, como lo plantea él en su ensayo El malestar de la cultura. La teoría freudiana también nos plantea el principio del placer como la antípoda al sufrimiento. Para Eckhart Tolle, existe un cuerpo del dolor personal y social, que es alimentado por el ego, que a su vez genera pensamientos tóxicos, dependencia, impotencia e impide el desarrollo de una conciencia clara. Jean-Jacques Rousseau plantea en su famoso texto El contrato social que el hombre es bueno por naturaleza, pero que las instituciones lo corrompen haciéndole perder su conciencia y generando desgracias y sufrimientos.